Muy buenos días, hermanos. Vamos a estudiar en esta mañana y nos vamos a ir al libro de Génesis. Génesis, capítulo 35, texto 3. Génesis 35, texto 3. Dice así: y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Fíjense qué maravilloso es poder siempre adorar a Dios. Y a pesar de que nosotros estemos siempre adorando a Dios, siempre habrá problemas, hermanos. Siempre habrá problemas. Vamos a ver en esta mañana la crisis de Jacob. Cómo él llegó a tener problemas y cómo pudo poder resolver los problemas. Él dice, en el día de mi angustia, en el día de mi problema. La palabra angustia en el hebreo, sará, y significa problema. Hay problemas, sará significa pena, calamidad. Es un estado de circunstancias muy desfavorables. Quiere decir que todo el ser humano siempre tendrá problemas. Mientras esté en esta tierra, tendremos crisis, pasaremos problemas. Pero tú te has preguntado, ¿por qué nosotros tenemos problemas? ¿Por qué pasamos problemas? Porque Dios tiene un propósito en la vida. Y siempre están los planes de Dios y nosotros no logramos entender los problemas y los planes de Dios. Sará significa que se enfoca en el dolor emocional y angustia. Quiere decir que en nuestra vida habrán crisis dolorosas. Nos va a doler. No es tan fácil lo que se llega a pasar y esto provoca angustia. Entonces, cuando Jacob salió de casa, encontró problemas grandes, crisis fuertes. ¿Cuántos de nosotros aquí en San Cristóbal hemos sentido el frío que duele hasta el hueso? Lo hemos sentido. A veces nos tapamos 3, 4 cobijas y parece ser que no es suficiente y te duele el hueso. Pues eso es poco con lo que Jacob había pasado. Cuando él sale de casa, dice que en la noche el frío le dolía hasta el hueso. Y él no sacó tantas cobijas como nosotros. Y en la mañana dice que el calor le pegaba grandemente, le consumía el calor. Entonces, desde que él sale de casa, empiezan las crisis, los problemas. Pero él decidió hacer un pacto con Dios. Si tú me ayudas, si tú me cuidas, si tú me bendices, serás siempre mi Dios. Dios siempre estuvo al tanto de él, pero no significa que no iba a tener problema. Nosotros estamos siempre con Dios, pero no significa que los problemas se van a ir de nuestra vida. La vida del cristianismo también hay problemas. Lo importante es que nosotros aprendamos que el viaje aquí en la tierra incluye un conjunto de crisis. Mientras estemos en la tierra, habrá un conjunto de crisis. Algunas serán predecibles, algunas otras esperadas. Esperamos cuando llegan las crisis, pero otras serán sorpresas en la vida.
Los problemas te llegan sin que tú te des cuenta. Te llegan de sorpresa. Algo va a cambiar nuestra vida. Estamos viviendo en una forma cotidiana y de repente una crisis, un problema llega a nuestra vida y nos cambia totalmente el panorama y nos duele. Entonces quiere decir que si nosotros estamos vivos aquí en la tierra, siempre tenemos que estar resolviendo problemas, ¿sí? Siempre tenemos que estar resolviendo problemas. Pasamos un problema y tenemos que estar preparados porque en cualquier rato nos viene otro problema. Y muchas veces tenemos que estar intentando una y otra vez en tratar de resolver los problemas. En ocasiones logramos, pero en otras ocasiones los problemas se tardan. Y estos problemas llegan porque si más adelante me toca vivir el mismo problema, ya sé cómo actuar, cómo resolver esos problemas. Entonces quiere decir que las crisis son parte de esta vida y debemos de esperarlos y verlas venir porque llegan a ser inevitables en nuestra vida. Es inevitable que lleguen problemas a nuestra vida. Se dice que donde hay 2 o 3 personas ya hay problema. ¿Por qué razón? Porque no tenemos el mismo pensamiento que la otra persona. Entonces ya empieza a existir problemas, empiezan a existir crisis en nuestra vida. Y cuando empieza a haber problemas en nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que debemos hacer es meditar en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo, porque muchas veces los problemas llegan porque nos estamos alejando de Dios. Sí, hermano. Muchas veces no estamos siendo constantes en Dios. Nos estamos alejando de Dios y eso es lo que hace que llegue el problema. Le invito a que vaya a Deuteronomio capítulo 31, texto 16. Le invito a buscar el libro de Deuteronomio capítulo 31, texto 16. Deuteronomio capítulo 31, texto 16. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Voy a estar utilizando diferentes versiones. Dice así, Deuteronomio capítulo 31, 16. Y Dios le dijo a Moisés, muy pronto morirás cuando eso suceda. Fíjese, los israelitas dejarán de obedecerme. O sea, mi pueblo empieza a tener problemas porque empieza a desobedecerme. Luego va terminando y dice, me abandonarán y no cumplirán mi pacto que hemos hecho. El pueblo de Israel ha hecho un convenio, un pacto con Dios. Así como Jacob dijo, tú serás mi Dios y yo te voy a servir, yo te voy a adorar. Pues, ¿qué cree? Que nosotros hicimos un pacto con quién al bautizarnos, con Dios mismo. Tú serás ¿qué? Mi Dios, así como dijo el pueblo de Israel, yo te voy a adorar, yo te voy a servir. Pero muchas veces lo que dice, dejamos de obedecerle. Y dice, me abandonarán y no cumplirán mi pacto. Cuando nos bautizamos al inicio, fíjese que tenemos las ganas disponibles de aprender, de adorar, de servirle.
quiero más de Dios, pero como pasa el tiempo, como que esto se va enfriando. Parece ser la iglesia del Apocalipsis, que dice que ya no había amor a Dios. Dice, mucho me temo que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Entonces, ¿será que de repente nosotros estamos dejando el primer amor de Dios? Este pueblo empezó a tener problemas. Entonces decimos nosotros, ¿qué pasa cuando nos empezamos a alejar de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que empieza a suceder en nuestra vida? Fíjese cómo dice ahí mismo Deuteronomio, capítulo 31, texto 17. El siguiente texto. Entonces, yo me enojaré con ellos. ¿Qué hace Dios? Enojarse. ¿Por qué se enoja Dios? Porque no obedecemos. Entonces, ¿por qué vienen las crisis, los problemas a nuestra vida? Y los dejaré solos. Traducción lenguaje actual. Entonces me enojaré con ellos y los dejaré solos. Y en vez de cuidarlos, les enviaré muchos castigos y sufrimientos. Por eso nosotros debemos de meditar siempre en lo que estamos viviendo, en lo que estamos haciendo, qué está pasando en nuestra vida. ¿Será que Dios solo es un Dios de amor o también es un Dios severo? Un Dios dice que es paciente, tardo para que se enoje. Bueno, si es tardo para que se enoje, entonces ¿cuánto tiempo llevo desobedeciéndole a Dios? Dice, me enojaré con ellos. Y luego no solo eso, los dejaré solos. Y en vez de cuidarlos, voy a castigar, dice. ¿Por qué castiga? Porque nos ama, como el Padre al Hijo a quien ama, disciplina, corrige, instruye, ¿sí? Y habrá sufrimientos. Por eso dijimos el sufrimiento de Jacob, la crisis de Jacob, duele, duele. O sea que la disciplina del Señor no es fácil, es dolorosa. ¿Por qué razón? Porque muchas veces empezamos a luchar con lo que más nos duele. El Señor va a utilizar lo que a nosotros más nos duela para poder ir apretando y dice, ¿quieres reaccionar? ¿Quieres mejorar tu vida? ¿Todavía no? Pues va a empezar a doler tu vida. ¿Le vas a echar más ganas o vas a seguir así? ¿Te vas a estar alejando más? ¿Qué es lo que acontece en la vida del ser humano? Dos cosas cuando vienen las crisis. Número uno, o se acerca más a Dios o se aleja más de Dios. Y lo que acontece es que cuando vienen las crisis en nuestra vida, lo que primero que decimos es, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me llegó a mí este problema, esta crisis? Entonces nos preguntamos, ¿por qué sufrimos? ¿Te has preguntado siempre por qué estamos sufriendo en esta tierra? Y cuando vienen los problemas, las crisis, lo que pasa es que le echamos la culpa al diablo. Fíjate cómo dice el libro de Proverbios, capítulo 3, texto 11. Lo voy a buscar en palabra de Dios para todos. Proverbios, capítulo 3, texto 11. Traducción, palabra de Dios para todos. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor,
ni te enojes por sus reprensiones. Y eso es lo que acontece en nuestra vida cuando vienen los problemas. Nos enojamos con Dios. Le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo está queriendo zarandear cada día mi vida. Y es que en el texto anterior dice, si tú quebrantas mi pacto, mi ley, y no quieres servirme, entonces te dejo solo, te abandono. Y luego dice, no rechaces mi disciplina, porque yo quiero verte firme, porque yo quiero verte potente, porque yo quiero verte activo, porque yo quiero que tú ames a tu prójimo. Entonces no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes de sus reprensiones. Nos enojamos con el Señor. ¿Por qué a mí, Señor? Si mi vida estaba alegre, si mi vida iba contenta, estaba yo siendo feliz en esta vida y una crisis marcó mi vida para cambiar la situación. ¿Y sabes por qué viene esta parte? Yo me quedé sorprendido cuando leí el libro de San Juan, capítulo 15. Vamos allá, San Juan, capítulo 15, texto 1. Libro de San Juan, capítulo 15, texto 1. La voy a leer en traducción Nueva Versión Internacional. San Juan, capítulo 15, texto 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios es el labrador. El texto 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. Entonces, hay una diferencia en cortar y podar. Fíjese, y lo que pasa en nuestra vida es que vienen las crisis porque estamos siendo podados por Dios. Fíjate, el Señor dice, quiero podar tu vida. Si tú no me obedeces, vamos a empezar a podarlo. Y la poda duele. Fíjate que cuando empiezo a investigar acerca de la poda de la vid, ¿por qué lo hacen? Para poder entender este texto, entonces me metí a investigar acerca de la vid, qué es lo que hacen para podarla. No que la corte, sino que la poda. Porque dijimos que es diferente el cortar que el podar. Entonces, para podarlo, lo que hacen es, pretenden alcanzar un estado de equilibrio en el desarrollo vegetativo y reproductivo de la planta de la vid. Quiere decir que quieren tener una mejor planta. Entonces, ¿por qué vienen las crisis a nuestra vida si Dios nos va a podar? Porque quiere que nuestra vida alcance un mejor desarrollo en el cristianismo. Él quiere que mi vida sea agradable, productible delante de los ojos de Dios. Porque muchas veces no estamos produciendo para Dios. Lamentablemente a veces no estamos produciendo para Dios. Entonces, si yo no estoy produciendo para Dios, lo que va a pasar es que viene Dios y dice, voy a podar para que llegue la crisis en tu vida. Entonces, la poda en el árbol de la vid, el resultado es el aumento de la producción. Aumenta totalmente la producción. Quiere decir que si pasa una crisis en mi vida, viene un problema, nos acercamos más
a Dios. Empezamos a depender más de Dios y empieza un aumento de producción en fe. Producimos más fe en Dios. Le echamos más ganas porque mi vida depende de Dios. Depende del problema, la crisis que llegue a mi vida. Entonces, ¿por qué podan los árboles? Para poder tener una cosecha constante y de calidad. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros seamos constantes. Fíjate, que nosotros seamos constantes. Por eso Dios poda, no corta. Fíjate la diferencia. Dios está podando para que nosotros seamos constantes y seamos el cambio. Seamos personas de calidad, hermano. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, a veces, ¿qué tiempo le damos? ¿De calidad o de lo que nos sobra? Dios desea siempre que nosotros seamos todo lo que hacemos, sea tu trabajo, sea en tu familia, un tiempo de calidad. Si estamos con la esposa, tiempo de calidad en que nosotros podamos convivir con ella. Estás con el esposo, que puedas convivir con él. Y si vienes para Dios, que sea un tiempo de calidad en el que tú te entregas cuerpo, alma y espíritu. Significa todo el ser, que los problemas, que los asuntos, que lo que yo tengo que hacer al rato, eso se quede para el rato. Que yo me concentre en mi adoración, que yo le brinde a Dios lo mejor de mí. ¿Sí? Entonces siempre Dios está pidiendo calidad cuando nosotros nos entregamos a Él. Cuando tú vas a orar, que tú estés concentrado en tu oración sin pensar en otras cosas, para que tu oración salga de tu corazón. Entonces, una entrega de calidad. Fíjate, y cuando seguí investigando acerca de la vid, dije yo, ¿cuál es la diferencia de la viña y de la parra? Viña es el conjunto de plantas del viñedo. Y la parra es la planta, la misma planta de la vid, pero que no tiene corrección, que esta empieza a crecer y empieza a elevarse sin que nadie la corte. Y se le llama que es una parra salvaje, porque va creciendo y puede alcanzar de 6 metros de altura hasta más. Leía un comentarista que decía, esta parra puede alcanzar hasta quizás de 20 a 30 metros de altura si la dejan. O sea que la planta de la vid puede seguir su curso sin que nadie la moleste. Y muchas veces nuestra vida es así. Queremos seguir un rumbo fijo, pero sin que nos reprendan, sin que nos digan nada. Queremos llegar a ser como una parra, en la cual puedo hacer lo que yo quiera de mi vida, sin dirección, sin rumbo. ¿Y dónde está el pacto de Dios? ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Te das cuenta que lo que Dios dice, que no somos parra, somos vid, somos las ramas? Entonces, con la poda, fíjate bien, el viticultor consigue que la planta dé lo mejor. Pero dice en el texto 1 que este viticultor es Dios. Él quiere cortar
porque no quiere que yo me vaya donde yo quiera, sino que Él quiere guiar mi camino. Así como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Él quiere guiar mis pasos, Él quiere guiar mi vida. Pero ¿habrá podas? Tiene que haber podas, porque solamente de esa forma puedo tener más acercamiento hacia Dios. Es necesario que el Señor pode. Entonces dijimos que la poda es para tener uvas de calidad, o sea, uvas, frutos. Quiere decir que en nuestra vida debemos de dar frutos de calidad. Entonces, quiere decir que nosotros es probable que no hemos estado dando uvas de calidad en nuestra vida. Cuando tú vas y compras una fruta, ¿qué es lo primero que buscas? ¿Una fruta podrida? ¿Una fruta mayugada? No, te buscas algo bueno, lo mejor. Entonces eso es lo que Dios desea de nosotros, de calidad, cosas, que nosotros demos lo mejor a nuestra vida. Entonces, ¿por qué pasamos las crisis? Pasamos las crisis porque formamos parte de la familia de Dios. Y Dios es el que va a podar. Él es el que tiene que podar en los árboles de la vid. Y nosotros somos esos pequeños árboles. Partes de las ramas somos nosotros. Entonces dice que esta rama necesita una poda para que empiece a dar lo mejor. Fíjate cómo dice el libro de Ageo, capítulo 1, texto 5. Libro de Ageo, capítulo 1, texto 5. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Cuando vi este texto y lo repite nuevamente, significa que hay algo importante, un mensaje importante. Ageo 1:5. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Luego dice el texto 6, ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Luego dice, cuando termina, ganan dinero, pero se les va como si tuviera roto el bolsillo. Fíjate que ahí está diciendo por qué viene el problema. Porque a veces no nos alcanza. Esa es otra crisis, se le llama crisis económica. Y cuando llego al 7, vuelve a repetir lo de el texto 5. El Señor Todopoderoso dice, piensen bien lo que están haciendo. O sea que hay algo importante, un mensaje importante del Señor. ¿Por qué estás pasando la crisis, el problema? Entonces quiere decir que no le estoy echando tantas ganas a mi vida espiritual. No me he entregado por completo al Señor. Por eso están llegando demasiada crisis en mi vida, porque el Señor quiere seguir podando hasta que nosotros reflexionemos en nuestra vida, hasta que nosotros cambiemos nuestra forma de ser. Fíjate que una de las preocupaciones más importantes de todas las crisis que estuve meditando, a veces no tanto es una enfermedad, un dolor, sino el texto que leímos, la economía. Es la preocupación más grande
del ser humano, que de repente lo que gana se le va y se le va y no logra guardar nada. ¿Por qué razón la economía? Porque si te enfermas y no hay dinero, preocupa. Es diferente si te enfermas y tienes dinero. Puedo ir al médico, puedo comprar medicamentos. Tengo un dolor, puedo ir a ver qué es lo que está pasando. Entonces, la preocupación más grande, una crisis más importante en el ser humano, la vi la economía. Entonces, la Biblia dice, ¿qué pasa cuando no nos alcanza el dinero? Se va como, dice, como un saco roto, como que tuviera un agujero en nuestro pantalón. Le metemos el dinero y ahí se va. Y lamentablemente en muchos hogares pasa esto. Y a veces, ¿qué es lo que provoca esta falta de economía? Provoca un malestar en la persona. ¿Cómo se siente una persona que no tiene un billete en la cartera, ni siquiera de a 20, que no tiene ni un peso en la bolsa? ¿Se siente contento? ¿Vive feliz? Parece ser que cuando no hay dinero es cuando hasta más se le antoja una galleta, una sabrita, un pancito. Y la tristeza llega porque dice, no puedo comprarme algo. Esa es la preocupación más grande de la crisis en el ser humano, el dinero. Y por el dinero nos esforzamos más en descuidar a Dios, siendo de que Él va a proveer mi necesidad. Cuando yo pongo mi vida en las manos de Dios, Él me va a bendecir, Él va a proveer trabajo, Él va a proveer lo necesario. Entonces te das cuenta que más nos afanamos por la vida material que la espiritual, porque las muchas preocupaciones, las crisis en nuestra vida nos alejan de Dios. Por eso le dije que hay dos partes. Cuando viene una crisis, o nos acercamos más a Dios o nos alejamos más de Dios. Entonces viene una crisis económica y empieza a decir, pues tengo que trabajar más para que yo pueda tener más sustento, para que me alcance más. ¿Tú crees que a veces con 50 pesos o 100 pesos o 200 pesos te volverás pobre? No. Fíjate, cuando a Dios le damos, Él nos da más. Él nos da más. Por eso hasta tenemos el texto que leemos. El que siembra escasamente para Dios, ¿cómo recibe? Escasamente las bendiciones. Pero el que siembra generosamente para Dios, ¿cómo le da a Dios? Como dijo David, mi copa está rebosando de bendición, porque él dedicaba una vida entregada por completo a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando no alcanza el dinero? Viene hasta una enfermedad, viene la ansiedad a nuestra vida, personas ansiosas, viene el nerviosismo. ¿Cómo te encuentras si toda una semana no tienes dinero? Preocupa, está nervioso porque no tiene para comer. Entonces le provoca tristeza. Se vuelve una persona triste. ¿Y dónde está el texto que nosotros conocemos? Teniendo abrigo y sustento, ¿cómo debe de vivir la persona? Contenta. Entonces te das cuenta que cuando no alcanza el dinero, vienen pleitos. ¿Qué provoca la escasez económica en la persona, en la familia? Los pleitos. ¿En qué te estás gastando el dinero? Estás gastando mucho en esto. Vamos a ver las prioridades. Fíjate, la prioridad es Dios. Hasta el primer mandamiento, Mateo 6:33.
Buscad primero ¿qué? El trabajo, cómo conseguir el dinero. Y si sobra tiempo, busca a Dios. Así dice el texto. Fíjate, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán como añadido. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Lo material, el trabajo Dios te lo proporciona. Dios va a enviar a las personas necesarias para que tú tengas el trabajo. Si tú tienes un negocio, va a llegar las personas a tu vida para que tú puedas trabajar. Entonces te das cuenta que Dios va a suplir totalmente mi necesidad. Entonces quiere decir que cuando vienen las crisis a nuestra vida, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Jacob aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Tú crees que Jacob no tuvo problemas? Vimos que cuando él sale, el frío, el calor, la crisis le pega duro. Y cuando él llega, fíjate, te la pinto más diferente. Así como nosotros decimos ahorita, ¿qué pasa si no hay dinero? Para poder casarse en aquel tiempo, necesitaba mucho dinero el novio. Pues ese joven, Jacob, mira a una señorita y los ojos le chispean. ¡Wow! ¡Qué hermosa mujer! Pero tengo un problema, una crisis. No tengo dinero. Entonces, ¿qué hago? Va con el suegro y le dice, ¿qué hermosa hija tiene? Claro que sí, hermosa. ¿Me quisiera casar con ella? ¿Dinerito? No tengo. Qué grande problema, ¿o no? ¿Te das cuenta? No tengo dinero. ¿Cómo me voy a casar? Es que Dios proporciona todo. Agarra y le dice Labán, trabaja para mí 7 años si la amas. Si la amo. Resolvió su problema de crisis económica. Entonces te das cuenta que cuando hay amor a Dios, los problemas se resuelven. Él escucha la voz de Dios y por eso él, cuando él va regresando, él decide volver a buscar a Dios y enseñarle a su familia a buscar de Dios. Entonces, cuando llega una crisis, hay que acercarse más a Dios, hermano. Hay que acercarse más a Dios. Porque Jacob aprendió a escuchar la voz de Dios. Y nosotros necesitamos ser temerosos totalmente de Dios. Fíjate, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 31, 12. Deuteronomio 31, 12. Fíjate cómo dice. Así dice la escritura. Nueva versión internacional. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades para que escuchen. Fíjate, hay que reunirse, hay que asistir para que escuchen, para que aprendan a temer al Señor tu Dios. Y no solo eso, y obedezcan fielmente todas las palabras de la ley. ¿Te das cuenta que es necesario reunirse? Es necesario escuchar, es necesario aprender de Dios, es necesario aprender a ser temerosos de Dios. Entonces, no solo nosotros vamos a aprender, sino que también nuestra familia, nuestros hijos empezarán a ser temerosos de Dios, hermano. Concluimos. Es necesario que siempre meditemos en nuestra vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy pasando? ¿Estoy siendo podado por Dios o todavía me falta ser podado? Y que nos acerquemos más
en la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga.